continuación, tenemos la invitada, la doctora magistrada Marta Eugenia Esquivel, de la Corte Constitucional de Costa Rica. Es abogada y notaria de la Universidad de Costa Rica, con magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Estatal. Actualmente cursa una especialidad en políticas de género en Glasgow. Ha laborado en diferentes entidades públicas y privadas, entre ellas la Procuraduría General de la República, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, el Colegio de Abogados de Costa Rica, la empresa transaccional del Monte y actualmente se desempeña como jueza del Tribunal de Apelaciones Civil y Laboral de la Zona Atlántica. Para nosotros es un enorme placer contar con su presencia y la dejo en manos de nuestra moderadora, la doctora Claudia Patricia Salcedo. Muy buenos días. La magistrada Marta Eugenia Esquivel nos hablará sobre el concepto de paz como derecho humano en la democracia costarricense. Doctora Marta, puede comenzar su introducción. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Realmente un placer estar compartiendo con ustedes un tema tan trascendental en todo el mundo, pero creo que en Latinoamérica, sin lugar a dudas, es un tema de mucha actualidad. Hoy quiero compartir algunas ideas con ustedes sobre la paz en mi país. Un país pequeñito. Si lo comparamos con Colombia, no sé cuántas veces cabemos en ese territorio tan enorme colombiano. Nuestra área en kilómetros cuadrados es de 51.100 kilómetros cuadrados. En una región un tanto compleja, Centroamérica, realmente la pobreza ha tenido un efecto muy complejo en la lucha por la paz en la región centroamericana. Y al escuchar a Melba y el tema complejo que tiene Colombia en su transición a la paz, cada día me convenzo más de la necesidad de los latinoamericanos de unir esfuerzos para lograr como región, no llamarnos Suramérica o Centroamérica, sino Latinoamérica, lograr avanzar en este concepto tan sensible para el mundo. Hoy lo que quiero compartir con ustedes, y curiosamente cada vez que hablamos de paz, y probablemente en las próximas conferencias se reitere, nos toca hacer historia, recordar qué han sufrido nuestros países para llegar a donde están y probablemente qué nos falta sufrir para poder algún día ver la luz en relación con el concepto de paz. Sobre todo como derecho humano, que como les voy a compartir, finalmente cuando hablamos de derechos humanos, si no tenemos paz, se vuelve tan complejo el ejercicio del resto de los derechos humanos y ello nos hace todavía a quienes estamos en puestos, en poder judicial, en la academia, a los científicos sociales, realmente generar ejercicios y trabajos como lo están haciendo ustedes, que les reconozco el esfuerzo y la profesionalidad que han tenido para organizar esta actividad, desarrollar aún más y exigir más a nuestros estados la búsqueda de tan complejo elemento, de tan complejo objetivo, pero que finalmente es la esencia de los seres humanos y desgraciadamente cuando analizamos a través de la historia lo que ha sufrido la humanidad, generalmente terminamos escuchando de guerras, cruzadas y situaciones que lo que han venido es a deteriorar el ejercicio de los derechos humanos y de la integridad del ser humano como tal. Hoy lo que quiero es compartir con ustedes en unos breves minutos la historia de Costa Rica en materia de paz, de conflictos, un poco la importancia de la Sala Constitucional, que realmente es joven, tiene 31 años, cumplió este año nuestra Sala Constitucional. Algunas resoluciones de la Sala Constitucional en materia de paz.
Algunas claves que considero yo han sido fundamentales para que desde 1949, que tenemos nuestra última constitución política, todavía conservemos la paz en la región, a la par de otros países que la verdad están sufriendo muchísimo sus conflictos internos. Y por último, también que analicemos algunos aspectos que podríamos considerar como elementos a los que hay que ponerle cuidado porque podrían eventualmente afectar nuestra paz, que tanto cuesta. Llegar a la paz cuesta muchísimo, pero como veremos, la paz se construye todos los días y es tan sensible que decisiones incorrectas de los estados, una ciudadanía que no entiende o se encuentra insatisfecha, pueden ir mermando nuestra institucionalidad, que eso efectivamente de alguna manera afectará la paz interna y eventualmente la paz externa de cada uno de nuestros países. Pero muy orgullosa y muy confiada en que esta actividad sea un éxito. Realmente les reitero, la organización muy profesional. En las actividades que he participado no había visto una organización tan bien elaborada. Doña Melba, muchísimas gracias por confiar en compartir con ustedes unas cuantas ideas sobre mi país. Y aquí estamos para compartir esta actividad tan importante y que pueda dar tan importantes resultados a la región latinoamericana. Doctora Marta, muchas gracias por tan importante disertación. Vemos que tenemos algunas preguntas para usted. ¿Cuál ha sido la historia de Costa Rica en materia de conflicto armado? Muchas gracias, doña Claudia. En materia de conflictos armados, ustedes comprenderán, porque primero tenemos que ponernos en contexto. Se pueden imaginar ustedes un país tan pequeñito, 51,000 y pico de kilómetros. Realmente incluso desde la conquista, a nosotros nos pusieron Costa Rica probablemente porque cuando llegaron al Caribe vieron que éramos hermosos en panorama, en la vegetación, pero realmente aquí riquezas muy poco hubo. Si ustedes no oyen de oro de Costa Rica o plata de Costa Rica, porque realmente lo que hay en oro es muy poco e incluso está prohibido y aún así se extrae. Pero a partir de nuestra conquista, realmente lo que tuvo mi país fueron agricultores. Este es un país de agricultores, de gente humilde, y lo que llamamos ejército era realmente los agricultores, cuando se requería se les daba el fusil, ni siquiera tenían entrenamiento. Entonces eso va generando una cultura en este país que realmente evita el conflicto. El costarricense por lo general evita el conflicto y voy a centrarme en el siglo XX, en el siglo pasado, donde se generan, por decirlo así, los conflictos de mayor relevancia en nuestro país. Básicamente, y como una curiosidad se los digo, porque igual nosotros no tenemos, el ejército que se tuvo en su momento era mínimo, no tenían armas importantes y no eran personas que estuvieran algún entrenamiento militar. Entonces, para empezar en temas de conflictos, tenemos la Segunda Guerra Mundial, donde Costa Rica, imagínense ustedes, sin ejército formal, sin buques de guerra, le declara la guerra a Japón en diciembre de 1941 y días después a Alemania y a Italia. A Italia también le declara la guerra, sin mayor trascendencia, porque al final de cuentas lo que se hizo acá, que sí era de impacto para los habitantes costarricenses de origen de esos países, lo que se provocó fue que se les quitaron sus bienes. Básicamente eso fue, digamos, lo que tuvo que ver Costa Rica con la Segunda Guerra Mundial, pero el hecho fundamental que marcó la historia de este país
tal vez si volvemos a la filmina anterior, fue la Guerra Civil de 1948. Y aquí un poco para ponernos en contexto, en 1948 se declara una guerra civil cuyos elementos fundamentales y básicos para que detonara fueron, curiosamente, digo curiosamente porque es un elemento que hoy en día, por lo menos en Estados Unidos, se torna de alta relevancia, y es la desconfianza en el sistema electoral. Ya para las elecciones de 1944, ya los grupos políticos, dos grupos políticos muy marcados, empiezan a desconfiar de la forma en que se cuentan los votos, que si hay infiltración de votos, y ya empieza como el sistema político y el país en dos grupos muy fuertes, pero muy enfrentados, tan enfrentados que incluso hoy en día nosotros hablamos de los dos grupos como grupos de enfrentamiento, a pesar de que ya los partidos son otros, salvo uno, que es el Partido de Liberación Nacional, que aún se mantiene, y la figura de Calderón Guardia, que también es una figura que se reconoce como persona, pero no tanto reflejado a su partido. Cuando esos dos grupos empiezan a ver que no está muy confiable el sistema electoral, llegan las elecciones de 1948 y eso fue como abrir una botella llena de gas, y lo que provocó fue que ya se volviera insostenible el seguir confiando en un sistema electoral que evidenciaba que no se estaba cumpliendo con los parámetros de objetividad, de neutralidad que el país esperaba para el recuento de las elecciones, sobre todo el recuento de los votos. Entonces, tenemos ese malestar general del país, de los grupos políticos. Obviamente el que estuviera en el poder manejaba el pequeño ejército que se tenía y el otro sufría el embate del pequeño ejército contra los opositores del gobierno. Eso fue creciendo, además se sumaron efectos sensibles, la Segunda Guerra Mundial, que los efectos económicos los sintió el mundo entero, y todo esto se sumó a una huelga que se llamó la huelga de los brazos caídos, que también demostraba el descontento ya en temas económicos y sociales de nuestro país, obviamente derivado de los conflictos, la crisis económica a nivel mundial que en nuestros países siempre impacta de una forma impresionante. Entonces, básicamente, cuando explota esa guerra por esos motivos que les indico, realmente esa es como el hito histórico de nuestro país, de los cambios que se van a ver reflejados posteriormente. La guerra civil, ¿qué provocó? ¿Qué hizo que esa guerra civil nos marcara tantísimo? Bueno, la guerra civil, cuando se concluye después de 40 días de estar el país enfrascados en una huelga, en una guerra, imagínense que lo que la historia cuenta es que hubo 2.000 muertos, que para un país tan pequeño, 2.000 muertos realmente es una suma importante. La duración, ustedes podrían decir hoy en día, 40 días no es tanto, pero para un país pequeño, con las ciudades muy cercanas, 40 días se sufrieron realmente, y ello provocó que los líderes, a veces tenemos líderes sabios, a veces tenemos estadistas, en otras ocasiones no tanto, pero digamos que en ese momento los líderes entendieron que tenían que llegar a un acuerdo. Lo que pactan las cabecillas, digamos, del enfrentamiento, el conflicto armado, para ponerlo de alguna manera, armado con fusiles y personas que no estaban entrenadas, se firma lo que aquí se llama el Pacto de la Embajada de México, porque ahí fue donde se suscribió el acuerdo, que básicamente lo que buscaba, y escuchando a Melba, era un gobierno de transición. Realmente, y como lo expongo ahí en la filmina, el acuerdo no se cumplió. Pero
sin embargo, eso lo que nos denota es la importancia del momento histórico, que a veces, en muchas ocasiones, lo que acordamos no necesariamente es lo que nos va a resolver el conflicto o el problema que existe. De todo esto, lo más importante fue la creación de una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente, si podemos pasar la filmina, esa asamblea constituyente que se firma en 1949 y que a la fecha es la que nos rige, tuvo varios factores que desde mi punto de vista fueron fundamentales para el país que tenemos hoy en día. Y es fundamentalmente que introduce dos elementos, tal vez tres, pero realmente estos dos son los fundamentales. En el artículo 12 de esa Constitución se proscribe el ejército. El pequeño ejército que teníamos de agricultores armados se eliminó. Y hoy en día, me regreso a la actualidad, hoy en día nos enorgullecemos de decir que nuestro ejército son los estudiantes de nuestro país. Si bien las fuerzas de policía fueron a las que se les cedió la protección y las garantías de los ciudadanos, la proscripción del ejército marcó en nuestro país un elemento fundamental para determinar que la paz se convierte como en uno de los ejes centrales de la construcción de lo que se llamó la Segunda República. Y por supuesto, el artículo 99, como les comentaba, la guerra prácticamente surge de la disconformidad de dos partidos políticos en el recuento correcto, objetivo y congruente de las boletas en las elecciones de 1944 y posteriormente en 1948. El artículo 99 crea una institución que la consideramos el cuarto poder de la República, y es el Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí, solo para llamar la atención sobre algunos aspectos, se eliminó la decisión de quienes integraban el Tribunal Supremo de Elecciones era el Poder Ejecutivo, lo cual evidentemente traía mucha problemática de control y de objetividad en el análisis y en la resolución de lo que determinaba un proceso electoral. Aquí, con la nueva constituyente, se determina que la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, y con un nivel de magistrados, la definen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son electos por la Asamblea Legislativa, pero de alguna manera se sustrae la determinación tan parcial, podríamos decirlo, de que fuera el Poder Ejecutivo quien hacía la designación de los integrantes del Tribunal Supremo de Elecciones. Básicamente, con ello les hago un recuento rápido, muy rápido, de la forma en que Costa Rica fue trabajando hacia un cambio, y no sé si lo compartirán conmigo, pero sí siento que el haber eliminado el ejército nos marcó como país, nos marcó a los ciudadanos como país, que la paz debe ser hoy siempre un elemento fundamental de una sociedad democrática. Doctora, tenemos otra pregunta. ¿Cuál ha sido el desarrollo constitucional del concepto jurídico de paz en la Sala Constitucional de Costa Rica? Muchas gracias, doctora. La Sala Constitucional, como les comentaba, se crea en 1989. Pareciera que es muy joven su creación, sin embargo, realmente lo que generó la creación de la Sala Constitucional fue darle vida a la Constitución Política de 1949. No era que esta estuviera, que no se cumpliera, sino que no era lo mismo dejar a tribunales ordinarios aplicar la Constitución que tener un tribunal constitucional que se enfocara realmente
a darle vida, a reactivar el elemento intrínseco que tienen los artículos constitucionales. Podemos pasar la filmina para la que sigue. Aquí quiero comentarles dos temas que desde mi punto de vista son muy importantes, porque si bien la Sala Constitucional no ha tenido tanto desarrollo, tantas resoluciones en materia de paz, las que ha analizado han sido vitales. Y de hecho, hoy en día, esta, por ejemplo, la 9992-2004, se sigue citando por la relevancia del tema a nivel de nuestro país y probablemente a nivel de otras fronteras. Y les voy a explicar por qué. Porque tengo que hacerles el recuento de este proceso, de esta acción de inconstitucionalidad, con el gran gusto que tuve de que el Colegio de Abogados de Costa Rica, en su momento, si me preguntan el año, no recuerdo bien, pero debe haber sido entre el 2003 y 2004, yo era la directora jurídica del Colegio de Abogados, y el Colegio de Abogados presentó también una acción de inconstitucionalidad en el tema que les voy a mencionar. Esta acción se refiere cuando se dio en el 2001, el 11 de septiembre del 2001, que nadie olvidará. Recuerdan que tuvimos varios años, casi en todos nuestros países, con ese miedo a que se declarara la Tercera Guerra Mundial, sobre todo en el Golfo Pérsico, que se veía la problemática entre Estados Unidos y todo el área de los llamados terroristas. En su momento, el Poder Ejecutivo, el presidente don Abel Pacheco y su canciller toman un acuerdo, y ahí sí quiero, porque si no, no va a ser tan fácil de comprender, leerles qué fue lo que acordó el Poder Ejecutivo en materia de defender la paz. Y quiero leerles un poquito para que me entiendan lo que resolvió la Sala Constitucional, porque si no la historia se queda incompleta. Dice la proclama, fue una proclama que hizo Costa Rica ante el conflicto de Estados Unidos con los países llamados terroristas. En su punto 4, porque es una resolución muy amplia, dice que ante el conflicto provocado por el régimen de Saddam Hussein, el gobierno de Costa Rica ha demandado el cumplimiento oportuno, efectivo y real de las resoluciones de Naciones Unidas dictadas desde hace más de 12 años y reiteradas a lo largo del tiempo, y aún recientemente por el Consejo de Seguridad, en el sentido de que ese régimen, hablando de Saddam Hussein, se deshaga de las armas prohibidas como requisito para evitar desarmarlo por la fuerza, con la clara advertencia de que de no hacerlo enfrentaría graves consecuencias. Ahí sigue, digamos, la historia sobre todo se menciona a Saddam Hussein casi en todos los puntos que refiere, y al final el gobierno de Costa Rica dice, como una especie de resultando, reitera su llamado a la paz, en particular a Saddam Hussein, para que cumpla las resoluciones dictadas por Naciones Unidas, para que se desarme o en su defecto atienda la demanda formulada por países miembros de la Liga Árabe y del gobierno de Estados Unidos. Fundamentalmente, al final de todo esto, dispone lo siguiente, y esto es interesante porque vemos cómo por la paz a veces se cometen barbaridades. Dice la resolución del Poder Ejecutivo: se instruye al personal de nuestras misiones diplomáticas, en particular a nuestra representación ante la ONU, para que den a conocer este pronunciamiento a la comunidad internacional y contribuyan en lo que sea menester para velar por el respeto del derecho humanitario internacional y procurar la restitución de la paz en esa región del planeta. Esto fue lo que resolvió el Poder Ejecutivo, y esto fue lo que aproximadamente 5 acciones de inconstitucionalidad presentaron ante la Sala Constitucional, que como ven tenía apenas 5 años de haberse instaurado, y la Sala Constitucional, en un voto que, como les digo, para mí es histórico, hizo un análisis del tema
y reiteró, no reiteró porque realmente esta es la primera, pero reconoció que la paz es un elemento fundamental en nuestro país y que esa decisión de Costa Rica de prácticamente disponer, ir con alguno de los grupos que internacionalmente estaban entrando en un conflicto bélico, no era la correcta y que eso atentaba contra nuestra Constitución y contra toda la cultura de paz que se traía, y se menciona la guerra que tuvimos en 1948, con la que se desató, que concluyó con la nueva Constitución, la Constitución de 1949, donde la paz es un elemento fundamental, y se reitera que el haber proscrito el ejército de nuestra Constitución y de nuestro país nos debe llamar la atención de que eso es ya un refuerzo de que el objetivo de este país es buscar la paz. Para terminar con el tema de la Sala Constitucional, por lo menos en cuanto a esta resolución, les leo el por tanto o la resolución final de la Sala Constitucional, porque además había otro elemento interesantísimo. Como Costa Rica firma ese documento y se le hace llegar a la ONU y a todas las misiones diplomáticas, Estados Unidos nos incorpora en la lista de los países aliados que estaban en contra de el régimen de Saddam Hussein y los aliados de Saddam Hussein. Entonces la Sala Constitucional, en una, como les digo, una resolución de muchísima trascendencia para este país, sobre todo que era algo que el país no estaba esperando, una reacción tan fuerte del órgano constitucional. Y dice la Sala Constitucional: se declaran con lugar las acciones acumuladas y en consecuencia, por ser contrario a la Constitución política, el sistema internacional de la Organización de Naciones Unidas y al derecho internacional aceptado por Costa Rica, se anula el acuerdo del Poder Ejecutivo del 19 de marzo del 2003 relacionado con el conflicto bélico contra Irak y todo acto o actuación relacionado con este. Procede al Gobierno de la República a hacer las gestiones necesarias para que el Gobierno de los Estados Unidos excluya a nuestro país de la lista de países aliados de la coalición o alianza que consta en la página web de la Casa Blanca. Para efectos nuestros, digamos, y en caso que me considero constitucionalista de corazón, este tipo de resoluciones son fundamentales porque le ponen un freno al Poder Ejecutivo en estas decisiones que uno reconoce que los efectos de la ayuda de Estados Unidos a nuestros países es de mucha importancia, pero ¿cómo hacemos para no involucrarnos en procesos de conflicto que realmente no nos corresponden? Y aquí, les reitero, lo más curioso es que llamando a la paz nos incorporamos en automático en un proceso bélico. El otro amparo, la anterior era una acción, el otro amparo que menciona el tema de paz es un tema tal vez menos trascendente que el anterior. Sin embargo, se los menciono porque resulta interesante ver cómo la raigambre del tema de paz en nuestro país tiene mucha fuerza. El voto 2006, 15245, le puse Fiesta Nacional de España para recordar cuál era el tema. Resulta que España invita a Costa Rica a participar de un desfile militar. Costa Rica manda a un grupo de policías al desfile militar. Un ciudadano interpone un recurso de amparo porque dice que esa participación va en contra de nuestra cultura de paz. Y la Sala Constitucional lo declara con lugar porque efectivamente dispone que el Poder Ejecutivo debió haber validado qué clase de desfile era. Y un desfile donde se promueven las acciones bélicas o se le da relieve a lo militar va en contra de nuestra cultura de paz, donde ya de por sí desde el año 1949 decidimos como país no contar con un ejército.
Entonces, básicamente, en relación al tema de la Sala Constitucional, les debo decir que vino a darle el realce que requería nuestro país en la definición clara de que la paz integra nuestra cultura nacional. Doctora Marta, qué interesante historia. ¿Nos podría contestar una tercera pregunta que dice así? ¿Qué amenazas tiene Costa Rica para mantener su paz interna? Bueno, este tema de las amenazas, creo que voy a hablar de mi país, pero honestamente creo que aplica para todos los países de la región. Cuando sufrimos o atravesamos crisis fiscales, generalmente la afectación al ejercicio de derechos, sobre todo lo que serían los derechos económicos, sociales y culturales, se ve seriamente afectada. Nosotros como país llevamos, sin mentirles, pueden ser más de 10 años hablando de crisis fiscal. Evidentemente, con la situación actual de la pandemia, no solo aquí, sino que en la mayoría de los países se ve mucho más afectada el tema fiscal. El desempleo, por decirles algo, está rondando ya el 25%, y ello sin incluir la desmejora en el tipo de empleos que se están dando. Yo digo, como vieron en mi currículum, yo soy laboralista es lo que ejerzo desde hace 20 años. Creo, sin temor a equivocarme, que el derecho que más ha sufrido con esta pandemia es el derecho al trabajo. Cuando tenemos enfrente, por ejemplo, leyes en mi país que permiten, en respaldo a que se mantenga el trabajo, permiten las suspensiones laborales, reducciones de jornada, sin ninguna definición clara de qué pasará con esos trabajadores que ven de repente en cosa de días, tal vez semanas, y probablemente con deudas, y su salario o disminuyó o desapareció. Esos elementos tienen que llamarnos a una seria reflexión como estados, como gobiernos, porque ese tipo de situaciones lo que va a generar al final de cuentas es un alta crisis social, y al final de cuentas podemos estar generando una situación de disconformidad de la población muy sensible. Otro de los elementos que desde mi perspectiva los estados deben tener muchísimo cuidado es con los sistemas de educación. Nuestra educación, vuelvo a la pandemia, se ha visto seriamente afectada con la pandemia. Ya de por sí traíamos una educación muy diferenciada. Las zonas rurales jamás tienen el acceso a una educación de tan alto nivel como la tienen quienes están en la meseta central. Adicionalmente a ello, la educación tiene que enfocarse en formar ciudadanos, pero los ciudadanos que queremos o que deberíamos querer para nuestros países son ciudadanos que sepan reclamar sus derechos, pero que también tengan muy claros cuáles son sus deberes. Y en eso me alegra muchísimo que estas charlas haya mucha participación de universitarios, que son los que a la vuelta de la esquina les estaremos dando nuestra estafeta para que ellos asuman el liderazgo de nuestros países. La educación es el eje fundamental de lo que queremos en cada uno de nuestros países. Si no estamos pendientes de que se generen ciudadanos responsables, podríamos estar atravesando situaciones muy complejas cuando solo tenemos personas que vienen a exigir derechos y que no están al tanto de que como ciudadanos tenemos que pagar impuestos, tenemos que respetar al otro y no solo ir a bloquear una calle para exigir mis derechos, mi derecho al trabajo, mi derecho a la salud. Esos aspectos
la educación tiene que incorporarlos. Y fundamentalmente, los estados tienen que entender que la participación ciudadana en la toma de decisiones cada día se vuelve más importante. Y cada día, con estos sistemas que tenemos, es más fácil el acceso, tal vez no más fácil la toma de decisiones, pero sí más fácil el acceso a compartir y tener presente que en la medida que incorporemos a la ciudadanía a la toma de decisiones, esta deberá asumir su responsabilidad también en los deberes con el Estado y en los deberes con los demás ciudadanos. Realmente, muchos son los retos que tenemos como países. Cuando el tema fiscal nos golpea, todos los derechos, salud, educación, dentro de los fundamentales, los regímenes de seguridad social se ven afectados. Y eso es como un círculo vicioso, porque entonces ahí lo que vamos a tener es una población que reclama y que resiente que el Estado y sus instituciones no le están funcionando. Doctora Marta, excelente su aporte, excelente su contribución a este primer encuentro, a este primer congreso, con esas enseñanzas que nos ha traído desde su tierra natal, Costa Rica, que para nosotros es un país hermano y modelo de seguir.